1, 2, 3, 4 y 5, vale. La luz. Luces, cámara, acción. Ya estamos a 0. Se terminó. Ya se ha terminado. Buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer congreso de ingeniería que estamos celebrando, patrocinado por AIDICE y el resto de las asociaciones. Gracias a las personas que me acompañan aquí en esta ponencia que vamos a dar ahora, o que esta charla, que más bien queremos que sea un debate abierto entre todos nosotros y todos vosotros, para que no sea, porque todos sabemos que aquí casi todo el mundo es experto y entonces siempre todos aprendemos en ese sentido. Me presento, yo soy José Manuel Ballesteros, voy a actuar de moderador. Actualmente soy el director de PGI Iberia. Conmigo están Roger Guitart, que es el director técnico de Madel, Eduardo Merallo, gerente de CIAP, Eduardo Otero, director técnico de Colliers, y Pedro de la Paz, que es Facility en Simalga. Y vamos a hablar, para los que no lo han visto, de la nueva vida de los sistemas de caudal de aire variable. Lo primero, y va a ser muy rápido este tema, es decir, ¿cuál es el objeto de un sistema de climatización? Porque empezamos a hablar del sistema de caudal de variable, el de agua, el de no sé qué, pero de verdad, ¿para qué necesitamos un sistema de climatización? Pues un sistema de climatización se basa para mantener las condiciones de confort dentro de los espacios ocupados, porque si no, pues viviríamos como vivíamos antes en las cuevas y estaríamos fuera. ¿Qué son las condiciones de confort? Los controles de la temperatura, la humedad, la velocidad del aire y la calidad del aire. Hay varias maneras de hacerlo. Sistemas de aire-agua, con un ejemplo como podría ser este, o sistemas todo-aire, que sería este caso que os muestro. En sistemas todo aire-agua, pues aplicaciones típicas, todos los conocemos, con fan coils, con enfriadoras, y típico, pues hoteles, hospitales y similares. Sistemas todo aire, en aquel en el que el fluido que transporta la energía es el aire y se reparten los distintos sistemas. Hay el sistema de caudal variable, de constante, y del que vamos a hablar nosotros, que es el sistema de caudal variable. ¿Por qué en España se ha utilizado habitualmente un sistema de caudal constante? Que es un poco lo que se ha venido haciendo. Primero, por simplicidad en el diseño, por facilidad operativa, por normativa y costumbre. Todos teníamos una normativa que nos iba hacia esa línea, pues ha sido más fácil seguir con eso. Y como ya vamos teniendo algunos años, pues cada uno hacemos lo que queremos. Y que tiene unos costes de inversión iniciales más bajos. Siempre se ha mirado mucho en España el CAPEX y poco el OPEX. Vale, ¿por qué empezamos a utilizarlos más? Porque tienen una mayor eficiencia, porque tienen una adaptación a la normativa que ha ido evolucionando en ese sentido, tiene mayor confort y tiene una integración con los sistemas BMS. Y sobre todo, y una de las cosas más importantes, es que permite obtener certificaciones LEED, PRIAN, WELL o similares, que ya en las otras charlas ya las hemos visto. Pero todo este proceso, de todos estos sistemas que tenemos nuevos, ¿qué es lo que opinan los distintos intervinientes en este proceso? ¿Qué opina una ingeniería? ¿Qué opina una propiedad? ¿Qué opina un fabricante? ¿Qué opina un mantenedor? Yo le dejo la palabra ahora al fabricante, le doy el mandito y para él. Hola. Sí. Vale, pues muchas gracias. Yo soy Roger Guitart, soy el director técnico comercial de Madel y creo que me toca una parte la más pesada, un poco, que es un poco teórica. Intentaré ser rápido en eso, ¿no? Es decir, primero, ¿qué es una compuerta de caudal variable, una caja VAV, un regulador de caudal? Hay muchas formas de definirlo, pero mucha gente a lo mejor ni lo sabe, ¿no? Al final, es un dispositivo muy simple que está compuesto básicamente de tres elementos. Una sonda de medición de caudal, una compuerta de regulación, estanca en general, y un actuador controlador compacto. Esto puede tener diversas formas, puedes tener silenciador, no tener silenciador, baterías por calentamiento, pero la base es esta. Es una compuerta con una sonda de medición y un actuador controlador en general compacto. ¿Qué lo hace diferente de una compuerta normal? Es decir, una compuerta de regulación con una señal, con un termostato o un regulador de zona con 0,10 voltios, pues
regula proporcionalmente. Este sería el caso más típico, ¿no? Es decir, si tenemos 5 voltios del regulador, se nos va a poner la compuerta al 50%. Pero en ningún momento sabremos qué caudal está pasando, porque es un sistema que depende de la presión. Cuando tenemos aguas arriba, variaciones de la presión, pues nos va a pasar más o menos aire por la compuerta. Lo que hace especial a las VAV es el doble lazo de control. Es un doble lazo de control en cascada que al final los 5 voltios de regulador de temperatura, CO2, lo que sea, lo que nos van a dar es un caudal controlado, es decir, nos van a pasar 300 metros cúbicos. Aguas arriba estén 100 pascales o 300 pascales. Por lo tanto, el resultado es un caudal y lo podemos controlar. Estos caudales son bastante importantes, ¿no? Es decir, aquí hay 3 caudales que existen en las compuertas VAV y que a lo mejor luego los mantenedores también tendrán que decir, porque siempre hay problemas de que no llegamos a los caudales o no es el caudal deseado. Es decir, aquí tenemos un caudal mínimo que es el que corresponde al 0 voltios del regulador. Esto puede ser 0 o no 0, depende de la aplicación. Hay veces que es la tasa de renovación mínima o hay veces que quiera que se vaya a 0. El caudal máximo sería el caudal máximo que queremos que pase a la sala para la carga máxima. Y luego existe un tercer caudal que se llama nominal y esto es para nosotros, para los fabricantes. Este caudal lo usamos para calibrar las curvas de nuestro sensor. Es importante, y lo he puesto aquí en naranja, en la parte baja, y digo, en una instalación de VAV, si no hay aire, no va. Y no la podemos probar. Y por mucho que pongamos 5 voltios en la sala, no nos va a abrir, nos va a dejar la compuerta abierta, ¿vale? Es decir, es importante, que por eso se llaman de caudal variable, porque tiene que haber caudal. De tipologías de instalaciones, pues hay tantas como tipologías de edificios, ¿eh? Es decir, podemos hacer una simple sala de reuniones con una compuerta en impulsión y retorno y una conexión en paralelo, es decir, que un regulador maneje las 2 compuertas al mismo tiempo, como podemos hacer un edificio de 20 plantas con cajas intermedias para controlar la presión y combinar control de presión y caudal en lo diferente. Pues es lo mismo. No es complicado, sino que hay que saber lo que queremos hacer. Es decir, de situaciones hay muchísimas, master slave, podemos controlar presiones, sobrepresiones, salas blancas. Es decir, bueno, es importante saber lo que queremos hacer y existen muchísimas tipologías y simples, más de lo que aparecen. Un punto que lo voy a pasar rápido porque es muy técnico, pero sí que es importante. Al haber variaciones de presión, de caudal, nos generan variaciones de presión en la instalación. Saber dónde tenemos que controlar esa presión o el uso de cajas intermedias es clave. Es decir, podemos poner la sonda de control del climatizador a la descarga, en el punto final, en un punto intermedio. En función de eso puede hacer que la instalación funcione bien o no. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿de acuerdo? No me puedo extender mucho en esto porque es muy técnico. Y aquí sí que pongo... Me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Voy a tiempo. Aquí sí que pongo esto, es decir, bueno, hoy en día una de las ventajas, ya que decimos nueva vida, es que el uso de comunicaciones facilita mucho lo que es la optimización de los ventiladores. Sabiendo la posición de las compuertas, pues podemos jugar mucho también en qué punto de trabajo queremos poner el ventilador. Bueno, un tema ligado a lo anterior, es decir, si generamos mucha presión y tenemos que destruir mucha presión en las cajas, pues esto nos va a generar ruido. Y esto es una de las claves también del VAV. Cualquier instalación de regulación, cualquier compuerta, genera ruido. Destruye presión y la convierte en ruido. Aquí hay 2 tipos de ruido. Uno sería el radiado, que es el que se genera a través de la carcasa, es decir, serían las vibraciones de la carcasa de la compuerta, y lo que es el regenerado o conducido, ¿no? Que es que se conduce por dentro del conducto. En general, este segundo es bastante más difícil de controlar y bueno, pues tenemos que usar silenciadores o dispositivos los que nos parezca. Pero bueno, que el tema acústico se tiene que considerar en las instalaciones VAV. Me queda esta y ya está. Bueno, nosotros somos especialistas en difusión también y es un tema más. Es decir, aquí podemos hablar de VAV y al final, pues bueno, al final como hay caudal de aire variable, pues estos difusores, pues al final saldrán 500 metros cúbicos más o va a haber una variación en la sala de 300 o 400 metros cúbicos. Pues tenemos que pensarlo esto. El uso de difusores, hay algunos específicos ya para VAV o de rotacionales que admiten más variaciones de caudal, se tiene que considerar porque si al final el confort de la persona, si la difusión es mala, aunque la regulación sea muy buena, pues también estaremos creando un disconfort. Y yo creo que ya está, es la última. Bueno, aquí es un poco de resumen, nueva vida al VAP, es decir, sí que tenemos que tener una buena selección del producto. Es importante, por ejemplo, no sobredimensionar las cajas. Sobredimensionar las cajas puede tener
el efecto contrario, porque haremos que una caja VAV trabaje a caudales muy bajos, estaremos estrangulando mucho, generaremos ruido, ¿no? La tipología de control, bueno, pues a ver si queremos controlar las dos cajas juntas, si queremos hacer un retorno unificado, pues hay muchas cosas. Lo que decía, ligado, ¿no? El control de la presión, controlar el ruido y la difusión de aire. Y lo que ya he comentado antes es esto, ¿no? Que el uso del BMS en las comunicaciones ha simplificado. Yo diría que también para los mantenedores y la gente que hace puestas en marcha, pues es una gran ventaja. Y quedan 4 segundos y ya está. ¿Eh? Pues, ha cumplido. Muchas gracias. Le pasamos el... Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver un poco las aplicaciones del volumen variable de los sistemas de control y de comunicaciones, ¿no? En cuanto, primero de todo, hacer una pequeña definición. O sea, porque volumen variable en aire hay bastantes tipos. Aquí lo que estamos hablando siempre es de un single duct variable air volume, o sea, un sistema de volumen variable de un solo conducto. Hay sistemas con ventiladores secundarios, un sistema de doble conducto. Aquí lo que estamos yendo al sistema clásico, por decir de alguna manera, de una compuerta de regulación que lo que nos va a hacer es regular el caudal de aire que pasa, ¿vale? Siempre vamos a hacer un control exclusivamente en función de su temperatura seca y ahora se añade la calidad del aire, variando, en este caso, la temperatura, el caudal de aire de impulsión a una temperatura fijada, que fijaremos en función de una serie de parámetros. Aplicaciones que tienen los sistemas de volumen variable. El volumen variable, ahí, por ejemplo, los americanos lo han hecho toda la vida, en Europa se hacía bastante menos, ahora cada vez se hace más debido a que es muy bueno para instalaciones con altos rendimientos requerimientos de ventilación. Cada día la ventilación es más alta, con lo cual el sistema de volumen variable que ya prácticamente es capaz de cubrirnos un sistema de ventilación. Aquellas zonas con cargas térmicas muy variables, zonas internas o perímetro, era muy típico zonas perimetrales con fan coil, zonas interiores con volumen variable. El volumen variable se puede utilizar para ambas cosas. Y luego espacios con altos requerimientos de calidad de aire, ¿no? Porque nos va a permitir trabajar siempre con mucho aire exterior. Es decir, lo que decíamos, las ventilaciones cada vez son más altas, las cargas cada vez son más bajas, con lo cual simplemente el caudal de ventilación con muy poquito más somos capaces de incluso vencer la carga. Entonces, en vez de llevar el aire isotermo a temperatura ambiente, lo bajamos a temperatura de impulsión de diseño y somos capaces de vencer carga. Por eso es por lo que os decía que cada vez es mucho más práctico el utilizar los sistemas de volumen variable. Las ventajas, pues hombre, la principal ventaja es que funcionamos con un sistema todo aire, con lo cual tenemos capacidad de funcionar 100% con aire exterior, free cooling, con lo cual tendremos miles de horas en el que el enfriamiento será gratuito. Luego tiene mucha capacidad de pelear contra los cambios bruscos de temperatura. Luego, utilizados encima ventiladores de alta eficiencia, no estamos poniendo el movimiento de aire en muchos equipitos, sino estamos poniendo en un gran ventilador, en un climatizador, con un rendimiento muy bueno, con un motor muy bueno, con lo cual somos capaces de optimizar mucho la eficiencia, ¿no? Somos capaces de incrementar la calidad del aire, porque en la mayoría de los casos vamos a ir incluso a un 100% de aire exterior, funcionar siempre con aire exterior, y luego, otra principal ventaja es que nos permite hacer una dotación exclusiva de control individual por zonas, ¿no? Desventajas, que las tiene, pues menor capacidad de transporte, climatizadores, todo es un poco más grande, ¿no? Entonces, eso que hablábamos en la primera charla de Trox, de los espacios, los patinillos, los techos, pues bueno, generación de ruidos que decía, y podemos tener también algún problema de su enfriamiento que hay que estudiar, porque hay un caudal mínimo y con ese caudal mínimo podemos estar dando más frío del que necesitamos. ¿Qué hacemos para evitarlo? Pues ¿cómo hacemos el control? Lo hacemos sobre el propio climatizador de producción, enfriadoras. El frío va a venir siempre de una enfriadora, de un free cooling, la producción de calor, de una recuperación de energía, y además utilizamos solamente en puesta en marcha. Y uno de los secretos del volumen variable es que la temperatura de impulsión tiene que ser variable en función de la temperatura de algún parámetro, como es la temperatura exterior. No impulsamos a 13 grados siempre. Impulsamos a 13 cuando hay 35 grados, pero cuando hay 20 o hay 5 en la calle, impulsamos a 18, porque la carga de refrigeración no va a ser muy suficiente, muy alta, ¿no? ¿Y cómo hacemos el control? Pues, por eso, voy un poco rápido. Temperatura, el control siempre va a ser temperatura seca, se puede CO2, realmente no es CO, es CO2.
y humedad relativa, una sonda combinada. ¿Y contra qué actuamos? Normalmente contra la caja. ¿Qué podemos añadirle? Normalmente le podemos añadir una batería de recalentamiento, porque ahí puede haber zonas donde nosotros necesitemos subir esa temperatura de impulsión o acabar de producir calor. Entonces, desde un equipo de regulación somos capaces de actuar sobre todo. Y luego, un poco lo que comentaba, muy importante el control de zona. El volumen variable, si yo empiezo a cerrar con puertas en distintas zonas, tengo que tener algo, normalmente en planta, una segunda caja que me permita hacer una primera regulación para que el control del climatizador haga un control por encima y pues ser capaz de realmente de actuar correctamente. Porque, lógicamente, un climatizador no se va a enterar. Y bueno, creo que más o menos vista... bueno, tenéis uno ahí. Punto de vista Desde el punto de vista de ingeniería, ahora pasamos a la propiedad. Soy Eduardo Otero, soy director técnico de Coli Servicios Técnicos. He trabajado muchos años como Property Manager de edificios, trabajamos mucho con inquilinos y entonces entendemos lo que quiere la propiedad y demás, y además como Project Management. Una de las ventajas que tiene este sistema, con todo el tema del COVID, ha sido el tema de la ventilación, que los directores financieros y directores generales, cuando van a las visitas, lo preguntan, cosa que antes no pasaba. Ahora pregunto, oye, ¿puedo conseguir mucho aire de ventilación? Eso es una cosa que antes no buscaban. Otro tema importante es que es una capacidad competitiva frente a otro edificio. Yo puedo alquilar mi edificio mejor que el otro, con lo cual mis rentas serán, depende de la zona, un poco mayores, con lo cual la venta de la transacción es mayor porque al final el inversor busca renta neta, o sea, lo que yo pueda facturar a los inquilinos. Y luego también un tema importante es que ayuda a los sellos verdes, que hoy en día en ciertas zonas de Madrid o tienes sello verde o no alquilas directamente. ¿Vale? Otro tema importante desde el punto de vista de la propiedad es la eficiencia energética. Soy capaz de acomodar el caudal a la demanda, por lo cual soy capaz de gastar menos para darle el aire acondicionado al inquilino. El ahorro de la energía en explotación me ayuda a tener menos gastos repercutibles al inquilino. Yo le digo, son renta más gastos, y gastos son 5, 7, 8 euros. Es importante bajar esa cifra, porque el inquilino se la suma, o sea, realmente se suman las dos. Le da igual que mi edificio gaste más o gaste menos. Otro tema es muy importante, que si de repente cambia mucho la temperatura en el día, me puedo adaptar. Desde el punto de vista del confort térmico, los inquilinos o las zonas pueden tratar punto a punto, o sea, no tienen que andar poniendo máquinas de apoyo, máquinas adicionales y demás. El sistema de control es un sistema con unas sondas que hoy en día, lo han comentado mis compañeros, es muy fácil y hoy en día es factible y se integra todo. Y otro tema importante es que no entro dentro de las oficinas del inquilino para hacer muchas tareas de mantenimiento. Los climatizadores en cubierta y no le molesto. Claro, no todo es bonito, no todo es bueno, todo es maravilloso. Tiene también sus desventajas. Uno de los primeros desventajas es que son más caros que un sistema convencional, con lo cual a la hora de hacer el CAPEX el inversor lo mira, es un tema a mirar. Los climatizadores son muy grandes. Está de moda en los edificios dotar zonas de chill out para eventos. Eso es una moda reciente y se hace en muchos edificios. Eso, al poner los climatizadores, me estropea esas zonas, entre comillas. Luego, en los patinillos, yo necesito conductos grandes. Cuando le das el plano de planta al inquilino y dibuja los espacios, claro, pagan los metros cuadrados construidos y utilizan los netos. O sea, ahí también pierde. ¿Vale? Luego, los techos, pues claro, si yo pongo conductos por todos los lados, necesito más espacio, más distancia entre forjados, que en algunos edificios no es posible y en otros, pues si tengo que hacer un edificio más alto, nuevo, es más caro. Otra de las desventajas, pues que son menos flexibles. Son sistemas en ciertas habilitaciones que tengo poca distancia entre forjados, es imposible, no puedo meter los conductos, porque tengo 3 metros en el centro de Madrid, tengo 3 metros y no puedo hacerlo. Necesito técnicos de mantenimiento más especializados. O sea, no puede poner a un tío de mantenimiento que empiece a enredar, que no tenga ni puñetera del sistema, porque me va a dejar de funcionar rápido. Luego, lo que han comentado mis compañeros, el tema del ruido. El tema del ruido es un tema importante que molesta. Y luego, como tercera,
Pues, a ver, aquí un problema es también relativo al inquilino. Yo no puedo individualizarle o me cuesta mucho individualizar el consumo energético del tal, con lo cual ya hemos dicho que es más barato en el edificio, pero claro, los gastos de explotación los tengo que meter en gastos de comunidad. O sea, no se los puedo repercutir directamente al inquilino. Es muy importante en el diseño inicial, el definir con todos los procesos, hacer un proyecto bien elaborado, definir cómo se hacen los módulos alquilables. No puedo dividir de repente un módulo de 500 por la mitad porque me viene bien. Para el inquilino eso es imposible. O sea, eso ya pierdo esa flexibilidad. O sea, que en fase de proyecto hay que definirlo todo perfectamente. Y luego, las obras de implantación de los inquilinos tienen que ser muy claras y tienes que tener muy controlado el proyecto para que no hagan algo que deje de funcionar el edificio. Y ya le paso el... Vale. Y ahora ya, desde el punto de vista de instalador-mantenedor. ¿Has visto? Buenos días. Pues, bueno, yo os voy a contar un poco lo que nos encontramos día a día con casos reales y situaciones que muchas veces no solo parten de la propia explotación del edificio, sino que surgen de la fase de la instalación. Muchas veces por recortes en el presupuesto y cambios que se hacen durante la ejecución. Casos que nos encontramos, se simplifican las señales de control. Muchas veces nos encontramos que solo somos capaces de poderle dar una orden a una compuerta, pero no recogemos la lectura del caudal que está pasando por esa compuerta. Por tanto, muchas veces nos quedamos ciegos en saber cómo de bien o mal está funcionando. Por otro lado, muchas veces se sustituyen las redes de conductos que vienen prescritas en chapa a fibra, pues por la implantación, espacios en falso techo o simplemente por el coste. Y esto nos da lugar a que si juntamos esto con un tema con problemas de control, que ya os contaré más adelante, pues a veces nos encontramos con conductos reventados por compuertas cerradas cuando no deberían estar cerradas, por sondas de presión que leen mal, y eso hace pues, que al final el sistema pierda toda la eficacia. También la estanquidad de los conductos. Muchas veces por la ejecución en obra, los remates, los sellados, pues nos encontramos con que hay zonas en las que no llega todo el caudal de aire que debería, empezamos a ver aguas arriba y nos encontramos pues, con juntas más selladas, con conductos flexibles, incluso elementos terminales que se han desconectado. Pues bueno, al final climatizamos el falso techo y perdemos eficiencia. Y luego registros de mantenimiento. Necesitamos registros de mantenimiento también, aunque menos que cuando tenemos un sistema de fan coils, pero en muchas ocasiones nos encontramos que los actuadores de las compuertas o los controladores se quedan olvidados o se quedan, por ejemplo, los conductos por esa necesidad de espacio están muy pegados, entonces sí, tenemos el actuador pero tenemos un registro abajo, pero no tenemos manera de poder tocarlo porque está pegado un conducto con otro o una compuerta con la de PCI que está un poquito más atrás, ¿no? Entonces, son problemas que vienen de la fase de instalación más que de la de explotación. Luego llegamos a la implantación, como antes comentábamos. No es necesario que esté muy claro lo que se va a implantar, porque no es sencillo en un sistema de volumen de aire variable o no es tan sencillo hacer una implantación como en un sistema con fan coils que siempre permite mucha más flexibilidad y las empresas de implantación incluso también lo tienen más claro. Al final estas empresas tienen que tocar un poquito de todo, pero cuando se meten con unas instalaciones un poquito más complejas no saben muy bien qué es lo que hay que tocar o qué es lo que hay que ampliar. Y nos encontramos a lo mejor que tenemos el mismo control de calidad de aire para una sala de reuniones compartido con 2 despachos que están al lado y el área abierta donde hay 20 personas trabajando. Eso nos va a dar siempre problemas de confort y es muy difícil de solucionar si no se hace en la fase previa de implantación. También por las necesidades de espacio, retornos de aire a plenum, todo normalmente, que también afecta, ¿no? Es lo más fácil, es lo más rápido, pero luego también suele dar problemas. Y no todo es malo, ¿vale? La gran ventaja que ya se ha comentado un poco es que todo el mantenimiento lo tenemos centralizado en las salas técnicas. Al final, cambios de filtros, limpieza de baterías, registros, lo tenemos en salas técnicas. Eso nos facilita mucho el trabajo y, sobre todo, nos evita molestias de cara a los inquilinos, a los usuarios finales, porque prácticamente en planta, a no ser que haya una queja, no tenemos que tocar. Quizás algo de equilibrado de algún caudal, de algún difusor o alguna zona, ¿no? Pero es mucho menos el trabajo necesario en la planta. Y también es eso, dentro de la planta es poco, porque tenemos pocos registros, tenemos que actuar bajo zonas que sí que es muy importante que estén bien documentadas, ¿vale? Porque también otro problema que nos encontramos es que muchas veces
no desconocemos dónde están las compuertas, nos encontramos en edificios que se han ido cambiando en reformas y no tenemos esa información y es muy difícil atajar el problema rápido, porque primero tenemos que hacer una labor de investigación por todo el falso techo que muchas veces es complicado. Necesitamos personal más especializado. Aquí no simplemente cambiamos fan coils o tocamos consignas, ¿vale? Tenemos que actuar sobre presiones de trabajo, tenemos que actuar sobre temperaturas, posiciones, tenemos que muchas veces revisar lo que se ha puesto en marcha a la hora de tarar los volúmenes máximos y mínimos de las compuertas. En muchas ocasiones eso en la puesta en marcha se olvida y nos toca a nosotros ir jugando con ello. Y necesitamos a técnicos que sepan lo que están tocando, ¿no? Y una ventaja y un inconveniente a la vez es que necesitamos un control centralizado, específico y robusto, un buen control centralizado, porque si no estamos vendidos, no podemos tocarlo en manual. Y bueno, hasta aquí. Muy bien. Vamos perfecto en tiempo, nos quedan 15 minutos para abrir el debate. Os animo a cualquiera que tenga alguna pregunta. Mira, ya hay alguna, me va a librar hacer la pregunta que ya teníamos preparada, así que… Cuando realmente no solo tienes el control de caudal, sino que además metes un control de temperatura, como tú has comentado. Sí. Puedes impulsar a… Perdón. Sí. Cuando el control es doble, caudal y temperatura. Has comentado que, por ejemplo… Bueno, sí, no es doble realmente. Bueno, vamos. has comentado que cuando la temperatura exterior no es muy alta, podemos impulsar a 18. Puedo tener una sala de reuniones completamente llena de gente y entrar el sol por la ventana. Entonces, aunque la temperatura exterior sea alta, puedo tener una alta carga. Claro. Por eso Mi decía pregunta que lo que hay que preparar realmente es pero mi pregunta ver es, cómo se comporta el edificio y que tu temperatura de preparación del aire dependa eso, pero va a depender, de temperatura exterior o del propio uso. Va a depender del peor caso que se me pueda dar en ese momento en el edificio, como puede ser una sala de reuniones completamente llena de gente, con lo cual al final la temperatura siempre va a ser baja, porque el peor caso puede ser más. No, tienes que impulsar. A no ser que el sistema sea capaz de reaccionar incluso ante eso, ¿no? Que sería un poco raro, pero se me llena una sala de reuniones y al final esa temperatura de impulsión baja. Sería raro porque tendría que cambiar la temperatura de impulsión de todo el climatizador. Y tendría que cerrar todo el resto de cajas. Tendría que cerrar todas las demás compuertas y tal. Y yo ese punto siempre lo he visto un poco complejo en las instalaciones todo aire, porque al final juegas con un parámetro que no siempre acabas controlando, ¿no? O sea, la idea es que tu temperatura de preparación, más que de temperatura de impulsión del aire, dependa de una serie de parámetros. El más sencillo, como habíamos puesto, es temperatura del aire exterior, pero puede ser en función del uso. O sea, tú hoy en día con el BMS vas viendo cómo se comporta el edificio y compruebas que todos los días a una determinada hora, pues eso, hay salas de reunión y te puede obligar a que esa temperatura de impulsión vuelva a ser otra vez 2 grados. Pero la temperatura exterior no va a influir mucho, porque te influirá en la potencia que consume el climatizador, pero en la temperatura que realmente impulsas a la sala… Sí, pero eso afecta poco. Si es una zona interna. Sí, pero pura y dura, la temperatura exterior porque los edificios son cada vez más eficientes. Y al final el intercambio, la pérdida por conducción, que es la que vas a tener, va a ser pequeña. Bueno, va a ser mucho mayor la carga. O sea, el concepto es que la temperatura de preparación es en función, o bien, y te decía, la temperatura exterior es lo más sencillo, pero en función de los parámetros de funcionamiento del edificio, lo que hay que hacer es ir cambiándola. Porque que tampoco tiene ningún sentido si en el mes de enero, con 5 grados bajo cero, están impulsando aire a 13 grados, donde no lo porque vas a tener que recalentar en todas las cajas, te va a obligar a poner baterías de recalentamiento en todas las cajas que tengas aguas abajo. Entonces, lo que hay que hacer es eso, buscar un poco el equilibrio. Por una única sala, que lo que puede estar es ligeramente sobredimensionada en cuanto a caudal, no tener que recalentar en el resto de edificios. O sea, tú ten en cuenta también que en los edificios, al final, a veces lo usas tú como propiedad o normalmente son inquilinos que vienen de fuera. Entonces, tienes que definirles muy bien cómo tienen que hacer la reforma, darles los parámetros y luego ellos tendrán que dotar para zonas especiales sus características especiales. A lo mejor tienen que poner algo adicional en esa sala, porque es una sala muy diferente del resto. Si tú, por ejemplo, haces una zona que pones comedores, no es lo mismo. O sea, es que eso ya es un poco del inquilino el que tiene que adaptarse
a lo que tiene. O sea, no, Vamos, el diferencial es pequeño. Pasa en todas las Puedes instalaciones. trabajar No solo a las de 13 volumétrica y variable, a 17. todas. Es decir, juegas con ese de rango, no juegas con rangos mucho mayores. Más por aquí. ¿Alguna pregunta? Yo hay un tema que siempre... Allí tenemos otra pregunta. Empezamos y también tenemos otra por aquí. Ah. Que se ve fatal con la luz esta. Es que no Buenos días a todos. José Vilchez, de IMI-PEA. Habéis mostrado que es posible que haya que recurrir a un sistema de control un poquito más complejo. Es fácil hacerlo, recurrir a caudal variable de agua en cada uno de los climatizadores e incluso en las cajas de recalentamiento, y tendríamos resuelto el tema de las temperaturas que estaba mencionando Eduardo. Sí. Es más un comentario que una pregunta, perdonad. Sí, claro, es decir, el sistema de control, por supuesto, un sistema de volumen variable lleva un sistema de control de los de verdad. Bueno, no vale poner termostatos todo o nada. Tienes un sistema de control, además normalmente conocido por un bus, tienes que tener información de qué caudal está pasando, porque no hay que olvidar nunca que nuestro caudal de climatizador es caudal simultáneo, no es no es suma de máximas. O sea, una de las ventajas de un sistema de volumen variable es que movemos mucho menos aire, porque el aire se va realmente a la zona que lo requiere en ese determinado momento, ¿no? Entonces, nosotros dimensionamos climatizador con caudal simultáneo. Entonces, lo que nos permite es llevar realmente el caudal justo. Claro. Y, claro, la preparación, lo que dices tú, un sistema de volumen variable exactamente igual en agua, y luego un recalentamiento para esas zonas en las que podemos producir ese subenfriamiento, que no siempre sucede, ¿eh? El subenfriamiamiento depende de cuál sea el caudal mínimo y la carga que tenga el espacio. O sea, ha pasado, ya te digo. Después recurrimos al agua para el último ajuste. Claro, es decir, el buen sistema de volumen variable tiene que llevar una batería de recalentamiento, porque si yo estoy impulsando a 13 fijo por circunstancias, porque en 3 salas me lo piden, en la sala donde no tengo carga, o le subo con una batería de recalentamiento o no soy capaz de dar confort, estoy subenfriando. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Con una batería de recalentamiento. Y además, aprovechamos para meter una cosa generalmente que es un silenciador secundario. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hablábamos antes del problema del ruido regenerado en el fan coil. Entonces, ¿qué hacemos para evitar el ruido regenerado? Silenciador secundario, batería de recalentamiento, impulsamos el aire en función del parámetro que sea con una curva y el resto lo ajustamos con caudal, porque el caudal, ojo, lo mueves por temperatura y lo mueves por CO. O sea, a ti te puede pedir por CO que no cierres más, porque tienes demasiada carga. Entonces, o recaliento o realmente subenfriaría. Hola, buenas. Enrique Galán, de Belimo. Yo tenía una pregunta para los cuatro. ¿Cómo os vais a adaptar con referencia a la nueva normativa que viene, que nos va a venir el año que viene, ¿no?, con la nueva PVD, en estas cuestiones? ¿Cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades y cuáles son los inconvenientes, tanto para la ingeniería como para el fabricante, como para la propiedad y como para el mantenedor e instalador? ¿Cómo veis el futuro? Vamos. No sé. Empezamos por orden. Sí, no, pero ¿de qué normativa me comentas? Sí, la normativa de PVD en cuestión habla tanto de la parte de control, ¿vale? La parte de control y de la parte de ventilación, y también de la parte de aporte de aire exterior y de la calidad de aire interior o ambiental. En nuestro caso, yo diría que somos los que tenemos más fácil, porque aquí dependemos un poco de vosotros, ¿no? También aquí nosotros lo que es la medida de caudal, pues cada vez pues, sí que la intentamos hacer de la forma más eficiente, pero todo lo que es sistemas de control, actuadores compactos y sistemas de regulación, pues en nuestro caso pues trabajamos siempre con gente líder en el sector que se adaptan más ellos que nosotros. Digamos, nuestra parte es la parte más hardware, vamos a decir, de las cajas, de la mecánica, de tener compuertas estancas, ¿no? Medir bien el caudal, ¿no? Y luego, pues en mucha parte de esta, pues nos adaptamos a lo que va saliendo, que siempre las normativas van un poco por delante de nosotros, ¿no? Es decir, hay veces que hasta que no ves cómo se adapta no puedes terminar. Bueno, es un poco lo que decíamos. O sea, la ventaja del sistema de volumen variable es que te permite, aparte del parámetro de temperatura del local, te permite poner una sonda triple, temperatura, humedad y CO2, y regulas en función, las dos van en seriadas. Es decir, tú por temperatura te puede pedir bajar la caja, pero por CO no. Y si por CO te dice que no puedes cerrar más,
pues tienes que tener otro accesorio que es una batería de recalentamiento para mantener temperatura de impulsión. Pero vas a tener la opción de hacer el doble control, temperatura y calidad de aire en el mismo espacio con la misma caja. Si tú haces un sistema de aire primario convencional en el que simplemente lo que estás haciendo es llevar con un sistema de volumen variable aire primario a cada uno de los espacios, pues aquí estás haciendo las dos cosas. No solamente el aire primario, sino que encima se está regulando temperatura. Insisto, el volumen variable funciona muy bien si hay recalentamiento, ¿eh? Es decir, un sistema de volumen variable sin un recalentamiento puedes tener muchos problemas de subenfriamiento, básicamente. Porque, claro, caudales mínimos, no hay carga, estás helando los espacios. Entonces hay que tener un recalentamiento. También hay que pensar que el recalentamiento no contraviene ningún gasto energético, porque ese calor siempre va a venir de una recuperación de calor, con lo cual es gratis, y el enfriamiento generalmente viene o de un free cooling o de una producción, ¿no? Pero muchísimas horas de un free cooling. Entonces, si yo resulta que no consumo energía en producir frío y simplemente lo recaliento con un poco de calor que viene de un sistema de recuperación, energéticamente es un sistema que es realmente muy bueno. Yo también añadiría que, por ejemplo, hay estrategias, ¿no?, de lo que son los contactos imperativos, ¿no? A veces pues, estoy yendo a caudal mínimo, pero si no hay zonas ocupadas, pues podemos llegar a cerrar esa compuerta al 100%, ¿no? Puede cerrar. Es decir, que yo diría que encima de la mesa hay muchas ¿no?, opciones para hacerlo bien, ¿no? Y esto de los contactos imperativos, pues bueno, pues podemos dejar un mínimo, unas horas ventilar más, menos, ¿no? Y bueno, en casos de pues si nos estamos pasando de temperatura, pues podemos forzar que cierre en ese momento y que maneje por CO2, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la propiedad, pues está claro, el CAPEX. Si no soy capaz de alquilarlo más alto, pues tendré que ver cómo buscarme la vida. Solo piensan en una cosa, ya lo sabes. O sea, es claro, las propiedades se fijan mucho en a cuánto lo puedo alquilar, qué ventaja competitiva, y me comparo con el de al lado. O sea, el del edificio de al lado lo hace mejor, tiene un sello, por ejemplo, si os vais a IFEMA, todos son LEED y todos son BREEAM. Hay 150.000 metros cuadrados disponibles. Yo no soy capaz de alquilar una oficina allí si no tengo un sello verde, porque me lo piden todos. O sea, es un poco ligado las tendencias del mercado. O sea, tú tened en cuenta que las propiedades, cuando hablan, yo lo digo muy claro, en las visitas, ¿quién va a visitar normalmente unas oficinas? El director financiero, el de operaciones. Imagínate un banco que va al director de operaciones a ver unas oficinas. Las instalaciones, pues hace la típica pregunta, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo soy capaz? El inquilino dice, ¿voy a tener ventilación? Porque lo del COVID les suena, se les ha quedado. Esa es la segunda pregunta que hacen. Y la tercera es, ¿voy a poner el despacho aquí, aquí o aquí? Esas son las preguntas que te hacen. Luego ya le haces un test fit, le dices dónde van, no sé qué. Pero seamos realistas. Ellos, salvo que vengan con un especialista que pregunte otras cosas, o sea, las propiedades, o sea, los inquilinos se dedican a otros temas. No es un tema, es un sitio donde estar bien, donde no tener problemas. La ubicación depende de lo que quieras pagar y demás. O sea, eso es un poco... Es que si tienes buenas ubicaciones, puedes subir la renta, claro, pero le tienes que dar otro tipo de servicios, porque el inquilino que te paga 50 euros metro cuadrado, te digo yo que no es el mismo que del 5. Está claro. Y en nuestro caso, pues nuestro deber es mantener la instalación funcionando lo mejor posible. Al final, el corazón de un sistema de volumen de aire variable son los climatizadores. Pues tendremos que trabajar en que los filtros estén limpios, en hacer una buena revisión para que las pérdidas de carga sean lo más bajas posibles, no solo los de aire, sino los de agua para las baterías también. O sea, un buen mantenimiento del equipo es esencial para mantener la eficiencia y luego, sobre todo, lo que hablamos, un sistema de control que funcione bien. El tener todos los elementos, sondas de temperatura, de CO2, de humedad, que muchas veces nos encontramos elementos que no leen y se dejan ahí porque el sistema está funcionando, pues bueno, pues todo eso funcionando y que las lecturas sean adecuadas, sean correctas, porque va a ser al final lo que le va a dar a mi climatizador la capacidad de ser eficiente. Entonces, al final es, por un lado, el software, que es el BMS, y el hardware, que es la UTA. Nosotros ahí estamos. Yo quería hacer una pregunta a los cuatro, porque estamos hablando de una instalación que ocupa más, es más complicada de gestionar, es más difícil de instalar porque no tenemos técnicos que lo puedan hacer y demás. No sé si
estamos yendo a una situación que obviamente favorece la eficiencia y reduce los consumos y demás, ante una sociedad que lo que quiere es un plug and play, darle un botón y que todo funcione. Entonces, no sé si estamos, o tenéis la sensación de que a lo mejor estamos yendo en un camino en el que somos los únicos que pensamos en ello, cuando en realidad, como tú decías, viene el director de operaciones y dice, ¿y dónde está el botón para encender? No, ¿dónde pongo mi despacho? ¿O dónde pongo mi despacho? Es decir, no tenemos técnicos que lo puedan hacer, que saber qué están tocando. Tenemos que tener un BMS que ya no es un termostato que arranca o para. Nos complica la instalación, tenemos que empezar a que si la temperatura, que si recaliento, que si subo, que demás, cuando al final todo el mundo lo que quiere es darle un botón y que todo funcione, que le lea el pensamiento, ya ni darle el botón. Bueno, Entonces, eso es un poco lo que hablaba yo, aplicaciones. O sea, al final, sistemas hay tantos como técnicos. O sea, para un determinado proyecto, en función del técnico que lo haga, puede elegir 5 sistemas. Pero al final hay sistemas que se adaptan mejor a una aplicación concreta, ¿no? Entonces yo diría, el volumen variable hoy en día pues tiene una aplicación muy clara en aquellos puntos en los que los caudales de ventilación, que es un poco lo que hablábamos, se parecen mucho, son muy altos, por lo tanto se pueden parecer mucho a los caudales de trabajo en un sistema de volumen variable. Si tenemos una diferencia de, quiero decir, 3 volúmenes hora de aire o 4 volúmenes hora de aire de ventilación, es que ya estoy prácticamente climatizando. Si resulta que tengo uno, pues el volumen variable no va a ser una aplicación porque le empiezan a pesar todas esas cosas que tú comentabas. Entonces, eso, al final es para ciertas aplicaciones, es un sistema que realmente funciona muy, muy bien. Es un poco y también un poco las instalaciones mixtas. No tenemos por qué volvernos locos y hacer un edificio porque tiene que ser todo volumen de aire variable. Podemos hacer ciertas zonas o el tratamiento del aire exterior o ciertas zonas con volumen de aire variable y hacer otros sistemas complementarios en el edificio. Porque si tenemos un edificio, ya os digo, en el centro de Madrid con 3 metros de forjado, ahí no metes conductos de medio metro. Porque no cumples la normativa de Madrid de oficinas, que son 2,5 metros libre. O sea, es imposible. Yo veo que tu pregunta es más sociológica que técnica. Es totalmente sociológica. Bueno, antes decir, que estábamos entrando en un nivel de complejidad antes decíamos técnica. de empezar, ¿no?, que algún día habrá clima por wifi. Pues bueno, claro. Algún día que se inventen las VAV por wifi, ¿no? Y claro, con el móvil y la nada. gente ponga el caudal. Pues no es así. Pero al final la realidad de nuestros clientes, de nuestros operarios, de nuestros trabajadores, de nuestros diseñadores, de nuestros ingenieros de oficina, es que todos quieren vivir mejor y es más fácil. Entonces, el hacer cosas que complica mucho la vida a todo el mundo, pues a lo mejor nos tenemos que Bueno, pensar yo creo que no sé, es como darle un Fórmula 1 a uno que se acaba de sacar el carné. O sea, se va a estrellar. Bueno, nada es fácil, ¿no? Es decir, Y luego, aquí- además, no, eso va a generar una cosa que ha producido muchas veces, y es que instalaciones o tipologías de instalaciones que tienen muchas ventajas, por los malos usos, Bueno, o pero- por no saber cómo se tiene que operar, o porque requiere una serie de sistemas o personal que lo pueda mantener, Pero fíjate cómo se llama. pasa a tener un concepto de esto no funciona. Sí, pues mira cómo se llama esta charla, ¿no? Que es nueva vida o nuevos retos. Es decir, aquí yo creo que este problema lo tuvimos, yo no, porque a lo mejor no estaba aún en el mercado, ¿no? Pero que hace 30, 40 años que se está instalando VAV y ahí seguramente pues, no era tan fácil como hoy hacer la medición de caudales, de No, las y además comunicaciones. se hacía en alta velocidad, se hacía un alta poco velocidad. distinto. Era más complicado, había muchos problemas de ruido. Pero es cierto que ahora, insisto, para cierto tipo de aplicaciones es una solución muy buena. Sí, yo porque diría en vez de poner un sistema de ventilación en volumen variable y un fan coil, me lo como todo con mi sistema de volumen variable y me ahorro un montón de instalación. O sea, me ahorro el fan coil. Bueno, cosas más simples. Pero tiene que darse esas circunstancias, que el caudal de ventilación se aproxime o sea muy alto, con lo cual se aproxime al caudal de diseño de clima, con lo cual te ahorras una gran parte de la instalación y entonces sí que se abarata la instalación. Y creo que nos hemos pasado Y ya creo que nos unos hemos cuantos pasado minutos. de unos cuantos minutos. Agradeceros a todos la presencia en esta charla y esperamos que os haya sido interesante. Y nada, seguir disfrutando del Congreso. Gracias. Gracias a vosotros.